El 18 de enero, 28 de enero, al local a las 4 de la tarde. Reunión de damas a las 4 de la tarde. Y este sábado tenemos oración a las 9:30 de la mañana y después evangelización. Y esas son las actividades. Bueno, el próximo domingo comienza para todos los jóvenes, todos los que tienen jóvenes, tenemos una guerra de fuerzas especiales. Toda la semana para todos los jóvenes va a comenzar aquí en la escuela. Todos los estudiantes del colegio tienen aquí esto, pero después se va a compartir para allá por la tarde. También tendrán servicios. Y Dios ha usado a este equipo de hermanos que vienen cada 2 años a nuestra iglesia para animar a los jóvenes. Y los jóvenes tienen muchos ataques de parte del enemigo. Así es de que si usted tiene jóvenes, envíenlos porque tenemos ese tiempo aquí en nuestra iglesia. Muy bien. Antes de continuar con la palabra de Dios, queremos reconocer a los visitantes. Tenemos aquí un caballero que ha invitado al hermano Jay y la hermana Gaby y Sammy también. Así es de que, una vez más, un nombre, caballero. Sí, Douglas. Qué bendición que está acá, Douglas. Una bendición. ¿Y cómo decimos, iglesia? Bienvenidos. Bendición que está acá con nosotros y los demás que los hemos visto. Qué bendición ver también a los padres de nuestro hermano Daniel que están por acá todavía y que sigan por acá. Muy bien, ha sido una bendición y me imagino también para ellos ha sido de gran bendición que ellos estén acá con ellos compartiendo todo ese tiempo que no habían compartido. Es una bendición verles y tenerles con nosotros. Qué bendición, hermanos. Bueno, pues vamos a ir a lo que venimos en esta noche. Si me acompañan brevemente, rápidamente a Josué, el libro de Josué, ahí en sus Biblias, cuando lo encuentren un fuerte amén. Y vamos a ir ahí al capítulo 3. Nos ponemos de pie cuando lo encontremos y lo vamos a dar lectura. Yo voy a leer vamos a ir ahí al capítulo 3. El versículo, ahí donde nos quedamos, el versículo 5, yo lo leo, ustedes el 6 y todos el 8. Y así continuamos. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Bien, dice así la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El 6, ustedes. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Noten eso. Ahora todos en el 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y hemos estado estudiando la serie de Josué y en esta noche le he titulado ¿Cómo tener la presencia de Dios en este 2023? ¿Cómo tener la presencia de Dios en el 2023? Para nosotros el futuro puede parecer incierto. ¿Cuántos están de acuerdo? Para nosotros el futuro, no sabemos lo que nos espera en el futuro. Pero para Dios no hay ninguna incertidumbre. Él lo conoce porque Él está ahí en el futuro. Él es eterno. Y el propósito aquí que vemos de Dios, particularmente aquí en la tierra prometida, era traer gloria a Él mismo. Así como derramaba bendiciones sobre su pueblo, Él quiere traer gloria a sí mismo. Por eso es que Dios es tan importante que el pueblo de Dios conozca y sepa para qué existimos. Y vamos a continuar en esta noche. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros los creyentes, guíanos. Y al que no lo tiene, pues no te ha recibido como Salvador. Y también pido que tú le convenzcas de toda su necesidad, de todo pecado que él necesita o ella necesita recibirte como Salvador.
Pido, mi Dios, en esta noche que nos hables a través de tu palabra, como lo has hecho en estos días, en estos últimos días. Pedimos, Padre Santo, que me uses con poder y pedimos por tu pueblo. Pedimos, Padre Celestial, porque el tiempo, los días son malos. Ayúdanos, mi Dios, a redimir este tiempo. Ayúdanos a atesorar este tiempo. Quita toda distracción para poder aplicar a nuestras vidas tu palabra y podamos salir diferentes de cómo llegamos en esta noche. Echamos toda preocupación, todo afán, toda carga en tus poderosas manos. Y gracias te damos, mi Dios, por tomar nuestras cargas. Ayúdanos a no tomarlas más, ya te las dejamos. Tú dices en tu palabra, echad vuestras cargas sobre mí porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Así es de que así lo creemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a ver en esta noche, continuamos. Vimos el miércoles pasado lo que ellos recibían, los beneficios, las bendiciones que el pueblo de Dios tiene cuando le cree a Dios. Y en esta noche continuaremos. ¿Qué bendiciones tiene Dios para su pueblo? Y verdaderamente Dios quiere bendecirnos. Pero ellos mismos, habría consecuencias si ellos no hubieran recibido la palabra de Dios para sus vidas. Ellos habrían sido castigados por Dios por ser tan egoístas. Así somos la mayoría de nosotros. Así es de que el pueblo de Dios escucha hermano, tenemos que apartarnos para Dios, para que Él pueda obrar maravillas. Así sería los testigos de todo lo que Dios iba a obrar, del poder de Dios a su favor al ir tras Él. Leímos el miércoles pasado donde vimos dos características que nos ayudan a vivir cada día de nuestra existencia. La primera de ellas fue la dirección, ¿se recuerdan? De Dios. La segunda fue la dedicación a Dios. Si estos hechos, si nosotros hiciéramos esto y perseguiríamos lo que Dios quiere para nuestras vidas, veremos maravillas en nuestras vidas. ¿Queremos ver? ¿Cuántos queremos ver, hermanos, maravillas en nuestras vidas? ¿Cuántos lo queremos ver? ¿Cuántos? ¿Nosotros lo quieren ver? Pues tenemos que perseguir a Dios, ir tras Él en este 2023. Y para Dios poder obrar en su pueblo, en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, personal, ministerial, para que la iglesia pueda crecer y cada uno de nosotros podamos crecer, madurar, tenemos que conocer cómo Dios es. Yo te digo en este día, por la gracia de Dios y para honra y gloria de Dios, que yo puedo decir que le he podido conocer más cada día a nuestro Dios, porque esa es una de las metas mías, conocerle más a Él. La vida cristiana, iglesia, es una tremenda aventura, no es aburrida. Es una tremenda aventura que nos preparamos en la vida. Sobre todo ellos sabían que estaban en un camino a una tierra desconocida, pero Dios les había prometido dárselas. Dios ya de hecho se las había dado. Ellos tenían que dejarse guiar por Dios para que ellos, en esa travesía que ellos comenzarían, Dios estaría obrando en ellos. ¿Cómo Dios hace, hermanos? Dios obra de acuerdo a nosotros recibamos y hagamos las instrucciones que Él nos da. Debemos seguir la guía de Dios. Amén. Debemos seguir la guía, la palabra de Dios. Así es de que, ¿por qué, hermanos? Porque Dios quiere ser exaltado en nuestras vidas. Dios quiere que le alabemos. Dios quiere que su nombre sea exaltado, reconocido. Así es de que esta noche veremos dos más interesantes. Tienen Dios en mente para bendecir nuestras vidas y dirigirnos. Tiene esta continuación. Ahí donde comenzamos la lectura en esta noche, Él comienza, no solamente lo está dirigiendo al pueblo y el pueblo se está dejando llevar por Dios, dejando guiar por Él. No solamente ellos se están dedicando a Dios porque les dijo santificaos, santifíquense, porque Dios es un Dios santo. Y cada vez que yo me acerco a Dios, yo me siento tan indigno de Él porque yo soy pecador y Él es santo. Y ahora ellos están aquí, Dios les dice, en número 3, yo les voy a demostrar. Hay demostración, hay dirección, hay dedicación y ahora hay demostración.
de parte de Dios. Dios quiere demostrarle a ellos, a su pueblo, quién es Dios. Yo les decía a los jóvenes, a la mayoría de cristianos han puesto y creado a Dios en su mente, que Él es un anciano y que Él tiene cabello blanco, está sentado al trono y Él está listo solamente para castigar al pueblo. No, Dios no es ese Dios que te han pintado o religiosamente han creado o tú has creado en tu mente. Dios es un Dios, hermanos, poderoso, majestuoso en todo su poder, en toda su gloria. Nadie ha podido ver a Dios completamente como Él es, porque Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Y Él comienza a demostrarles quién es Dios. Sabía que ellos oraron para que la presencia de Dios fuera sobre ellos, pero sobre todo fuera en Josué, para que enfrentar las tropas. Lo que estaba a comenzar de atravesar era algo desconocido, no solamente para Josué, para todo el pueblo. Este año que acaba de comenzar es desconocido para todos nosotros. Nadie conocemos. ¿Cuántos tú puedes decir aquí, yo puedo saber lo que va a pasar mañana? ¿Alguien? Nadie de nosotros podemos saber lo que va a pasar ni en la próxima hora, contimás el día de mañana. Nadie de nosotros, pero Dios sí sabe, Dios sí conoce lo que va a pasar. Ese es el Dios que la palabra de Dios nos habla y nos revela. Y algo que yo busco cada día es la presencia de Dios. Dios se revela, iglesia, al que le busca. Me he enfrentado con personas que dicen, pero no, jóvenes en especial había un joven aquí en el colegio que me tocó aconsejarlo varias veces porque no creía en Dios y venía aquí al colegio. Y sus padres me pidieron, sí, aconséjalo, pastor, porque él, aunque está en la iglesia cristiana, no cree en Dios. Tuve que aconsejarlo y tuve que decirle, y él me decía, no, yo no creo en Dios. ¿Por qué si existe un Dios, por qué hay tanta enfermedad? Lo que la mayoría del mundo piensa, o lo que la mayoría de la gente piensa, porque se dejan engañar por el enemigo, eso es. Y yo le dije tan sencillo y simple así, si Dios no existiera, tú no existieras. Yo no existiera, tus padres no existieran, nadie de estas personas, de estos humanos existieran. Porque Él es el creador de todo. Este mundo no existiera, nada de esto existiera, porque Dios ha creado todo. Dios es el creador. Entonces, el secreto aquí, hermanos, es la presencia de Dios. Dios se le reveló a Daniel en visión de noche, porque Daniel lo buscó. Si tú quieres acompañarme, si no, solamente escucha Daniel 2:19, dice así la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios se revela a los que le buscan. Si tú no le buscas, no se va a revelar a ti. Jeremías 33:3, todos lo conocen, dice así la palabra. ¿Cómo dice, hermano? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, aquí el pueblo de Dios estaba orando para que la presencia de Dios fuera revelada al líder que es Josué. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios se estaba manifestando a Josué mientras él le estaba buscando. No que Dios quisiera exaltar a Josué. Pareciera que cuando leemos la escritura parece que Dios quiere exaltar al hombre, pero de ninguna manera. Dios no, hermanos, no exalta a nadie más. Dios no exalta ni a su propio pueblo, a Israel. Él es el único que merece toda la gloria. Pero ¿por qué dice aquí? Mira, ve a continuación a Josué 3, el versículo
ahí te voy a decir el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La proposición que Dios le hace, la promesa que Dios le hace a Josué, es que Él lo va a levantar delante de su pueblo. Que Dios se le está manifestando a Josué en algo que ellos puedan ver. Amén. Que ellos puedan ver con sus propios ojos. La presencia de Dios es lo más especial que hay en esta tierra. Y Dios le dice: yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios merece, hermanos, toda nuestra dedicación a Él. Pero Él le quiere demostrar al pueblo que Dios está, la presencia de Dios está con Josué, y le da las instrucciones. Mira lo que dice el versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Vimos la semana pasada el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto, iglesia? ¿Qué significa? La presencia de Dios con su pueblo. Y aquí les dice, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Pararéis, en el Jordán. Hay veces que las letras no son tan grandes para yo quererlas ver, y la Biblia se me hace las letras más pequeñas, pero qué bendición por los anteojos que puedo ver un poco mejor. Así es de que los sacerdotes tenían que cargar el arca del pacto, entrar al borde del Jordán, parar ahí. Esas eran las instrucciones que Dios les estaba dando al pueblo. Hasta aquí la solución para cruzar el Jordán inundado. Este Jordán, y quiero proyectar algo si encontramos el Jordán allí para que lo puedan ver ustedes, no era cualquier río. Se cuenta y dice la Escritura la importancia del Jordán. Por eso está incluido aquí. Más adelante vemos cómo Dios habla acerca de qué importancia tiene, los detalles que da acerca del Jordán. Para cruzar el Jordán, esta es la segunda meta que Dios tenía en mente para ellos. Así es de que veamos lo que dice la Biblia acerca del Jordán rápidamente. El Jordán quiere decir algo que desciende. La Biblia lo describe así, que sus aguas salen desde donde se encontraba en el tiempo de la creación el huerto del Edén, pero no se sabe dónde se encuentra ahora en este día. Pero ahí comenzaba y descendía hasta Genezaret, que el Jordán, la palabra Jordán significa no solamente el que desciende, sino el que baja, que fluye. En otras palabras, que fluye significa que fluye. Este Jordán fluía y llegaba hasta el mar Muerto. La palabra Jordán viene del hebreo y lo encontramos, la Biblia hace mención del Jordán, principios en Génesis 13. No vamos a ir por causa del tiempo, pero la palabra de Dios lo vemos ahí en Génesis, cómo Dios habla acerca de este río. Pero no quiero tan solo concentrarme en el río Jordán, porque ese no es, aunque tiene sus detalles, aunque tiene todo, pero no es lo que Dios les quiere mostrar a ellos, sino que el río significa para ellos que ellos tienen que comenzar a confiar en el plan de Dios. Dios les comunica el plan. ¿Cuál es el plan que van a tener para que ellos comiencen a caminar en el plan de Dios? La mayoría de nosotros caminamos en nuestros planes. La mayoría de nosotros tenemos nuestros caminos trazados. Tenemos nuestras metas trazadas para este 2023. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero pocamente damos la confianza o le confiamos a Dios el plan que Él tiene trazado para nuestras vidas. Y esto es lo que le estaba diciendo Dios a su pueblo: yo tengo un plan para ustedes. El plan de Dios es el mejor. No es nuestro plan, sino el plan de Dios. Y qué bendición, hermanos, porque Dios tiene ese plan para nosotros. Es algo maravilloso que Dios tiene para nosotros, es algo poderoso, pero tenemos que seguir el plan de Dios. Y Dios les dice
el plan que tiene para ellos y ellos tienen que seguir al pie de la letra. La mayoría de los jóvenes ya tienen su plan trazado, qué es lo que van a hacer en sus vidas. Aún no solamente los jóvenes, también nosotros sabemos y decimos, bueno, este 2023 yo voy a bajar de peso. Olvídate de bajar de peso. No que te olvides, pero es una buena meta. Pero más que eso, Dios quiere que crezcamos más espiritualmente. Dios está más interesado y está interesado en nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, pero está más interesado en lo espiritual. Si nosotros seguimos a Dios en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, espiritualmente va a relucir lo demás. Después viene lo demás, viene por añadidura. Vamos a ser saludables después. Pero lo que Dios le está diciendo al pueblo, nos dice a nosotros, comienza a seguir el plan y a escuchar las instrucciones. Yo te voy a demostrar cómo hacerlo. Mira, continúa la lectura, el versículo 9 de Josué 3:9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos. ¿Y qué les dice? Y escuchad las palabras de Jehová. Acérquense, les dice al pueblo, y escuchen las palabras de Jehová. No son mis palabras, son las palabras de Dios, son las promesas de Dios para sus vidas. Tienen que seguirlas, tienen que escucharlas. ¿Quieres que te vaya bien en este 2023? Comienza, acerquémonos, busquemos más de Dios. El plan de Dios, ¿cuál es para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, mientras yo me acerco a Dios, Él me deja saber cuál es el plan de Dios para mi vida en este 2023. Que yo siga confiando más en Él, que le siga conociendo más a Él. Hermanos, eso es el plan de Dios. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere demostrarnos tantas cosas bellas que tiene para nuestras vidas. Alguien dijo en este año, yo escuché por ahí, alguien dijo, bueno, Dios tiene tantas bendiciones en este año 2023 para nuestras vidas. Y qué bendición, que Dios tiene bendiciones para nosotros. Es lo que Dios quiere. Nuestro Padre, eso es lo que quiere para nosotros, bendecirnos. Si nosotros escuchamos su palabra, si nosotros hacemos conforme a su palabra, si nosotros seguimos evangelizando. Si hay bendiciones, pero Dios quiere que en este 2023 continuemos. El plan de Dios no ha cambiado, es el mismo. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice la palabra de Dios en Romanos 10:14. ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Cómo irán si alguien no los envía? Vayan conmigo rápidamente a Romanos 10, porque parece que en la iglesia, los cristianos de este tiempo piensan que Dios ha cambiado de plan. El plan de Dios es el mismo. El plan de que Dios le dice a su pueblo, nos dice a nosotros. Tienen que seguir predicando, tienen que seguir adelante. Vea lo que dice ahí, el 14, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Son varias preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas el 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El plan de Dios no ha cambiado. La fe viene por nosotros confiar, obedecer la palabra de Dios y por creer en sus promesas. Dios le está diciendo al pueblo, Dios nos sigue diciendo a nosotros, quieren que yo los bendiga, tienen que caminar en este tiempo, en este 2023, aunque las cosas no estén marchando tan bien allá afuera, aunque la economía esté mal, aunque la política no estén ellos tan afirmados, sigan caminando en mis promesas. No en lo que ustedes piensan, no en el plan de ustedes, sino en mis promesas. ¿Cómo ellos iban a vencer, hermanos? Escuchando y caminando y aferrándose a las promesas de Dios para sus vidas. Y ve lo que dice, continuamos, regresemos a Josué ahora, el versículo 10, ahí nos quedamos.
Y añadió, además de que les dice, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ese es el plan de Dios, le dice. Ese es el plan de Dios, nos lo ha trazado para nosotros. El 10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis, esto es muy importante, hermanos, aquí está el mensaje. En esto conoceréis que el Dios, ¿qué dice? Viviente está en medio de vosotros. Hasta ahí. Esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo. Hay una gran diferencia, pueblo. Ustedes no tienen que confiar en mi plan, en mis promesas, porque de aquel lado del Jordán, antes de cruzarlo, tienen que pasar y los sacerdotes se preparan para ir a tomar su lugar. Vamos a ilustrar un poco mejor para que entendamos esto. Los sacerdotes se prepararon para cargar el arca y la toman, y ya Josué, Dios le habla al pueblo a través de Josué, toman el arca y se paran ahí en el borde del Jordán. Eso es lo que leímos hace unos minutos. Y ahí se paran y ahí están con el arca diciendo, esa es la presencia de Dios. Primero va a ir la presencia de Dios delante de ustedes. Cuando los sacerdotes se paran ahí, algo asombroso comienza a suceder. Una vez más, Dios va a hacer algo maravilloso. Y aproximadamente, lo estudié esto, aproximadamente unas 25 millas, una vez más si puedes proyectar el río Jordán. Unas 25 millas desde donde estaba fluyendo. ¿Qué significa el Jordán? Que fluye. Unas 25, y mira, allí desemboca al mar. Pero unas 25 millas acá, mucho más acá, conseguimos esta foto, pero mucho más acá, aunque se ve así pequeño comparado al mar, era enorme, estaba inundado. Y ahí dice la Biblia que los sacerdotes pasaron por ahí, y 25 millas acá donde descendía, ahí se ve, puedes verlo como es algo pequeño, pero es algo grande. Separaron las aguas. Y algo maravilloso, una vez más, Dios les vuelve a recordar que Él es el Dios de las promesas, que Él es el Dios vivo. Iglesia, nuestro Dios no es cualquier Dios, es Jehová de los ejércitos, es el Dios de Israel, es el Dios nuestro, es mi Dios y tu Dios. Pero hoy parece que el pueblo se ha olvidado de las promesas de Dios. Y ahí una vez más Dios les muestra al pueblo, van cargando el arca, ahí ven los sacerdotes, ellos están parados en medio y las aguas se separan una vez más y están caminando sobre tierra seca. Ahí está Josué guiando al pueblo. Seguían las instrucciones. ¿Cuál era el plan? ¿Que ellos fueran adelante? Que la presencia de Dios, que es el arca, estaba con ellos, iba adelante. Y ahora, así como estuvo, ¿qué es lo que Dios hizo, hermanos? ¿Qué es lo que Dios había hecho anteriormente? Había abierto el mar rojo. ¿Quién era el líder en ese entonces? Moisés. Ahora lo mismo, mira cómo Dios es, hermanos, no es un Dios de coincidencias. Lo mismo que hizo con Moisés, ahora le dice, ¿cómo el pueblo se va a dar cuenta que la presencia de Dios está contigo, Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Que se paró, hizo secar el Jordán. Desde una distancia enorme, no fue una vereda, un camino allí. Mira, ves, todo es el pueblo. Esto, claro, lo vemos a un nivel, muy más para que pueda caber en nuestra pantalla, ¿no? Eso es lo que encontramos. Pero era algo enorme, era algo grande. ¿Y por qué Dios es muy específico? Mira lo que dice, hermanos, ven conmigo al versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis, nota muy bien esto, que el Dios, ¿qué dice? Viviente está en medio de vosotros. El Dios viviente está en medio de vosotros. Dice, prepárense para esta aventura, porque, hermanos, a pesar de la circunstancia que estemos pasando, atravesando enfermedades, circunstancias, la economía esté mal, ese es el Jordán nuestro en estos días.
El Jordán nuestro es el 2023, no sabemos lo que va a pasar o lo que está del lado mientras va fluyendo, va avanzando el tiempo este año. No sabemos lo que nos depara el futuro, lo que nos depara 2023. Pero tenemos una confianza tan grande que nuestro Dios, si Dios está con nosotros, no importa el Jordán que estemos enfrentando, no importa la enfermedad, no importa la situación que estemos atravesando, no importa nada de eso, porque lo más importante es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y no solo eso, sino que Dios es un Dios vivo al que yo sirvo. Al que tú alabas no es cualquier Dios, es un Dios vivo. Al que yo adoro es un Dios vivo. Al que yo sirvo, el Dios de la Biblia, es un Dios vivo, porque Dios es Dios de los vivos y no de los muertos, dice Mateo. Y él le quería dejar saber bien claro que Dios es un Dios vivo. Y ahí ellos dicen, wow, lo mismo que Dios hizo con Moisés y con su pueblo está haciendo con Josué. Cómo Dios demostró el poder al secar el Jordán, al decir que el líder estaba ya, era el primero. El que debe ir después de la presencia de Dios, no el primero, el después que debe ir es el líder y después el pueblo. Por eso líderes de nuestra iglesia, anuncios, comienzos, es fácil venir y pararte detrás del púlpito. Eso es fácil. No, pastor, para mí me tiemblan todavía los pies y las rodillas. Cualquiera se puede parar. Una cosa es pararse, otra cosa es vivir lo que predicas. Y tu vivir predica más de lo que nosotros decimos con nuestra boca. Por eso, y tenemos que tener cuidado, y no solamente los líderes, pero todos nosotros, que cuando nos paremos aquí respalde nuestra vida todo lo que predicamos. Claro, no somos perfectos, pero yo debo de andar. El primero que debe estar aquí para ir a evangelizar es el pastor. No lo escuché. Entonces me voy a quedar este próximo sábado. El primero que debe estar en la oración es el pastor, el líder. El primero que debe estar en el culto, como no está como aquel pastor o aquel creyente que le dijo a su esposa un domingo por la mañana: ay, no sé, me siento un poco mal. Y la esposa le dice: no, levántate y párate porque tú eres el pastor de la iglesia. Un poco de silencio. Sí, es fácil predicar. Es fácil pararse y predicar. Pero está respaldando nuestra vida lo que predicamos, lo que decimos. El líder era el primero. Si se iba a inundar, si se iba a venir otra vez el agua, era el líder primero que le iba a llegar el agua. Y era mucha agua. Las aguas son turbulentas. Dice la palabra de Dios en Isaías: cuando cuando naveguéis por las aguas, no te anegarán, porque tú tienes la fe. El primero que debe tener una fe, hermanos, una confianza tan plena en Dios, es el líder. No puede venir en alguna situación y gritar: ¿qué voy a hacer? Vamos a confiar en Dios. Vamos a seguir, vamos a avanzar, pueblo. Vamos a seguir avanzando, porque es una aventura. Es una aventura cuando Dios está con nosotros, pero cuidado cuando la presencia de Dios no está con nosotros. Lo más importante en la vida de cualquier creyente, no solamente de líder, es la presencia de Dios. Y allí Dios se demostró que era Dios que estaba con Josué. La presencia de Dios es algo esencial en nuestra vida creyente. La presencia de Dios es algo esencial, porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Josué no iba a poder parar esas aguas. No era un pequeño, como mucha gente lo quiere poner, minimizar. Era un río pequeño. Yo no he tenido el privilegio de ir a Israel ni ver al río Jordán de cerca, frente a frente, pero los que lo han tenido me cuentan, me dicen que no es tan de gran dimensión, no es tan grande. Pero atraviésalo cuando está inundado. Sí, mucho más grande. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver
que la presencia de Dios está con nosotros. Cuando Él muestra cosas que Él dice, mira, ve por ahí y no importa lo que esté atravesando, no importa lo que esté pasando este mundo, no importa la pandemia, no importa las enfermedades, tú sigue adelante. Sigamos adelante en este 2023, que Dios está con nosotros, hermanos. Lo más especial, no solamente lo más esencial, pero lo más especial es la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios con nosotros. Puede faltarte el agua, puede faltarte la comida, puede faltarte la salud, puede faltarte todo lo demás, puede faltarte todo, puede faltarte una mano, puede faltarte un miembro de tu cuerpo, pero que no te falte la presencia de Dios en tu vida. Que no nos falte la presencia de Dios. Eso es lo más esencial para poder vivir esta travesía. No solamente este 2023, los años que Dios tiene preparados, el plan que Dios tiene preparado para nosotros. No sabemos lo que va a pasar en este año, pero Dios sí sabe. Dios sí conoce. Y si Dios está con nosotros, podemos atravesarlo. Nos ayudó a atravesar desde el 2000. La hermana me estaba diciendo, la hermana Yolanda, el domingo por la noche, después de la prédica de la noche, me estaba diciendo, wow, ¿se recuerda, pastor, cuando vino el 2000? ¿Cuántos se recuerdan cuando toda la gente pensaba que el mundo se iba a acabar? Muchos gente de bienes vendieron sus compañías, vendieron sus negocios, porque pensaban que todo se iba a volver al cero. Eso es lo que significa Y2K. Y la gente estaba nerviosa. Yo puedo recordar lo que yo estaba haciendo en ese año 2000, bueno, el 99 entrando al 2000. Yo estaba yendo a la casa de Dios a entrar el año, a recibir, a darle gracias a Dios por el 99 y comenzar el 2000. Yo recuerdo la ciudad, yo recuerdo la ropa que tenía puesta, yo recuerdo todo como si fuera ayer. ¿Qué estabas haciendo tú en el 2000? También estabas, ay, ¿qué va a pasar? Voy nervioso, como la demás gente que no es creyente. Y ahora en este tiempo hay cosas pasando en países, en el Perú, en el Medio Oriente, en Asia, en muchos más países. En este mismo país cosas están pasando. Y a veces nosotros decimos, wow, ¿qué vamos a hacer en esta economía? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor no te afecta lo que está pasando en otro país, pero cuando ya lo tocamos más cerca, que te afecta a tu familia, que te afecta de manera qué está pasando en tus hijos, o qué es lo que está pasando en tu situación, en mi situación, en tu circunstancia, en mi circunstancia, ya afecta aún más, ya afecta un poco más en nuestra situación. Posiblemente no nos afecte todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ni en este país ni en el mundo, pero ya cuando viene y toca lo nuestro, la familia, ahí sí nos da fuerte. Y ahí Dios prueba y nos prueba para ver cuál fe decimos nosotros profesar, o en qué estamos confiando. Yo cuando me enfermo en este tiempo, hermanos, yo ni me tomo el tiempo por seguridad ni por nada, y para no desperdiciar mi tiempo a irme a checar si tengo el virus o no. No lo he hecho. ¿Para qué? Solo me mantengo apartado, pero ni pienso en eso. Y me he enfermado fuerte. Pero no digo, yo digo, cuando escucho de creyentes que digo, voy a ir, voy a comprar, voy a tener otros test, otras pruebas para ver si tengo el virus. Digo, pero si lo tienes, ¿qué te va a hacer con saber la prueba? Nada. Si no lo tienes, gloria a Dios. Y si lo tienes, también gloria a Dios, porque Él permite por alguna razón. Otros también decían, bueno, en el 2019 la plaga no va a llegar a mí. Llegó la plaga, porque Dios lo permite. Dios es un Dios soberano. Él conoce, Él sabe por qué lo permite. Él conoce, Él sabe, Él sabía que ya iba a venir. Él sabía que dónde iba a venir, de China. Él ya sabía. A Dios nada le sorprende.
Él conoce cada detalle de nosotros. Cuando está la presencia de Dios con nosotros, y déjame decirte que yo no soy nadie especial. Bueno, para Dios somos especiales, pero no quiero dejarte saber en el buen sentido de la palabra que yo no soy mejor que nadie. Yo soy algo especial porque soy hijo de Dios y soy creyente y soy su siervo. Pero Dios no solamente está conmigo porque yo soy algo especial. Él está conmigo porque yo lo busco. Porque yo busco de su presencia. Él está conmigo porque Él sabe mi corazón. Él sabe las intenciones de mi corazón. Él está conmigo porque yo añoro su presencia. Moisés lo dijo bien, también bien claro: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia de Dios, joven y joven creyente también, es lo más esencial en nuestras vidas. Eso es lo que el plan de Dios le estaba diciendo a su pueblo. Si ustedes añoran algo y quieren que les vaya bien, y aunque no sepan lo que va a acontecer de aquel lado del Jordán, yo estoy con ustedes. Busquen siempre la presencia de Dios en sus vidas. Busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas siempre. Porque no importa lo que venga, no importa el Jordán que estés atravesando, la enfermedad, ese Jordán puede aplicarse a diferentes situaciones en nuestras vidas. Puede ser algo terrible que ha acontecido en tu vida. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, no te preocupes. Don't worry, dicen en inglés. Be happy. No te preocupes. Alégrate porque la presencia de Dios está con nosotros. Está con nosotros. Es por nosotros. Va con nosotros. Y nos va a sacar adelante en este 2023. Wow, tremendo. Dios permite estas situaciones en nuestra vida para que le conozcamos mejor. Así como Dios las permite, déjame decirte algo que me dijo Dios a través de su palabra: es que Él nos libra. Las permite las situaciones y Él también nos libra de una manera o de otra, para que veamos el poder de Dios en nuestras vidas, para que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Mira a donde Dios me mostró en estos días estudiando yo la palabra de Dios. Porque si, ¿cómo yo busco más de la presencia de Dios? Déjame yo hacerte esta pregunta: ¿cuánto tiempo estás en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a la palabra de Dios? Es la presencia de Dios. Vas a conocer más de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia. La escribieron 40 hombres, te voy a ayudar. 40 hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Aquí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí Dios está, es la presencia de Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Ya estamos, es una gran bendición para la humanidad y para cada creyente. En los tiempos antiguos no la tenían completa, pero tú y yo la tenemos completa. Aquí está la presencia de Dios. Ve conmigo Isaías 30 y cerramos ahí. Isaías 30. Lo subrayé porque mira lo que dice, hermanos, pasando nosotros en estos tiempos. 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Palabra para mí, esta yo la recibo y para ti también. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia en este 2023 y en esta situación, esta circunstancia que tú te encuentras y yo me encuentro. Porque Jehová es Dios justo. Dice: bienaventurados todos los que confían en Él. El 19: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Esta es palabra que Dios me dio para todo este año 2023. Subráyalo. Qué bendición.
Él dice al oír la voz de tu clamor, esa es la promesa de Dios, hermanos, te responderá. Nos responderá. Nos responderá. Pero solo tenemos que seguir el plan de Él, seguir buscándole a través de las pruebas, a través de las aflicciones que estemos atravesando. Él está con nosotros. Isaías mismo lo dice, Isaías 41:10, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes, porque yo, ¿qué dice? Yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es nuestro Dios. Él está con nosotros. Y por último, Dios les estaba diciendo que persiguieran, buscarlo a Él. ¿Saben por qué? No solamente para que ellos entendieran que el pueblo de Dios existe para Él. Porque en las tribus, leamos el versículo 11, 3:11. He aquí el arca del pacto del Señor, ya dice, toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. El 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, nota esto, subráyalo, Señor de toda la tierra, hace referencia una vez más, ¿quién es el Dios? Se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ya vimos eso. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, en paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Allí por eso decía que cerca al huerto de Edén, que está al lado de Zeratán, y las que descienden al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Son las maravillas de Dios. Ojo aquí, ya cerramos, terminamos este capítulo. Dios quería dejarle saber al pueblo que Dios es el Dios de toda la tierra, porque del otro lado había los jebuseos, los jereseos, el amorreo, el jebuseo, el fereceo y todo el feo. Estas tribus tenían en minúscula ídolos paganos, y tenían la palabra en inglés es dioses sin vida, lifeless gods, dioses sin vida. Ellos tenían que demostrar y glorificar al Dios vivo. Ellos iban a enfrentar a paganos, a tribus, a idolatría, a todo este tipo de dioses minúscula, porque solamente hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Alvarado y el Dios tuyo. Ese es el Dios que servimos. Pero parece que a la iglesia se le olvida. Entonces lo que Dios le quería dejar saber claramente, que Él es el Dios vivo, porque iban a enfrentar a estos yo no le llamo dioses, ídolos paganos, y tenían que glorificar y exaltar al Dios verdadero. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, conclusión, iglesia, para este 2023, es que en esta aventura que Dios nos prepara para vivir este 2023, lo hagamos con la presencia de Dios. Lo vamos a atravesar. Sí, son cosas que vienen a nuestras vidas,
difíciles pero no imposibles para Dios. Son circunstancias, enfermedades, situaciones en nuestras vidas familiares, matrimoniales, llámale cualquiera, ministeriales de cualquier tipo, pero con Dios, con la presencia de Dios, nos ayudará, nos va a ayudar. Si es de que no nos preocupemos, Dios está con nosotros. Su nombre quiere que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, en la circunstancia que estemos atravesando. Hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso. El hermano José decía en la introducción, si Dios, nuestro Dios, del Dios de la Biblia, no está en todas las iglesias. No escucho. Pastor, pero ¿cómo así? Porque en unas iglesias están no adorando al Dios de Israel, no al Dios de Jacob, no al Dios de Abraham, no al Dios de la Biblia. Están siendo engañados. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros saber, amén, dónde Dios está. Dios está aquí, cantábamos en el himno. Dios está aquí donde se predica la sana doctrina, de donde se predica todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde creemos en nuestra iglesia que solamente tú alcanzas la salvación a través de Jesucristo. No la religión, no la denominación bautista, luterana, presbiteriana, mangana, romana, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios en Hebreos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Creemos en nuestra iglesia en la divina, bendita Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en nuestra iglesia el bautismo por medio de la inmersión. No rociar, sino debajo, porque ¿quién nos dio ese ejemplo? El Señor Jesucristo. Él no fue alguien, un líder. Juan el Bautista no vino y dijo: a ver, Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya los bauticé a ustedes, eso no es más. No, hermanos. Él le dijo: pero es menester. Juan el Bautista le dijo que tú, ¿cómo es que tú vienes a que yo te bautices? Dice: es menester para que se cumpla. Si el Señor Jesucristo, que no era pecador, tuvo que bautizarse por medio de inmersión, ¿qué significa la inmersión? Sepultura, muerte y resurrección para vida eterna. Oh, hermanos, ese es el Cristo que yo predico. Un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que sana todavía. ¿O usted cree en la sanación? Sí, a través de su voluntad Él puede sanar. Él salva. El brazo de Él no se ha cortado para salvar o sanar. Él está vivo. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es el Dios que yo sirvo. Por eso es que yo me animo. Hay veces predicadores que predican la palabra como si la palabra estuviera muerta. La palabra de Dios, déjame decirte que está viva. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Si tú predicas o eres maestro de escuela dominical, tenemos que creerla. Y aunque no lo seas, si tú eres hijo de Dios, creyente, créela. Es palabra viva de Dios. Medítala para ser sabio. Meditémosla para ser sabio. Escudriñemos la palabra de Dios en este 2023 para ser más sabios, es buscar más de la presencia de Dios, y experimentaremos, hermanos, un crecimiento aunque vengan pruebas y situaciones en nuestras vidas, como jamás lo hemos experimentado. Vamos a orar en esta noche, todos de pie, mientras hay música ahí.